La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ignacio Trujillo, me encargo de la parte de productos universales en GELA Centro y Suramérica. Es un gusto estar con todos ustedes en este webinar de bombillos, iluminación, ampolletas, le dicen en algunos países del sur de nuestra región. En el centro, en algunos le dicen incluso bujías. Entonces, aquí tratamos de hablar un lenguaje un poquito más universal. Espero que todos se encuentren muy bien. Me encuentro aquí en la compañía desde enero. Como les dije, con toda la parte de productos universales. Me encargo de lo que son bombillería en general, limpia parabrisas, la parte de cintas, como la cinta reflectiva que ustedes ven acá, la cinta aislante, los silicones. Actualmente también me encuentro con una parte de las bocinas, la iluminación específica, la iluminación universal, que son los faros auxiliares y de trabajo que ya ustedes han visto en algunos de nuestros webinars anteriores. Y el tema de hoy que es bombillos. Entonces vamos a hablar un poquito de la iluminación en general. Eh, Queremos que vean el mundo con una luz diferente a través de los bombillos GELA. Sabemos que esto es una información técnico-comercial que de pronto puede ser de gran ayuda para todos ustedes y queremos contarles por qué para GELA es importante esto. Llevamos más de 120 años en el mercado, siendo el 15% del mercado mundial en el negocio de la iluminación. Como ustedes conocen, GELA es muy conocido por todo lo que tiene que ver con faros de trabajo, con faros universales, eh, y con todo el tema de iluminación específica también en vehículos. El tercero más importante en Europa, lo cual nos lleva también a ser muy relevantes porque somos el fabricante de más de 40 marcas en la industria automotriz, en todo lo que tiene que ver con tecnologías de iluminación e innovación en los vehículos. Actualmente tenemos esta calidad de equipo original trasladada a todos nuestros focos, bombillos, ampolletas. Es una calidad que es consistentemente probada con todos los lotes de producción que tenemos. Realizamos diferentes pruebas que ya vamos a hablar un poquito más a fondo de ellas. Somos parte del grupo Forvia, que es parte de este fabricante que es Faurecia. Faurecia en el mes de febrero finalizó la adquisición de Gela y nos generó un grupo que es la séptima compañía de autopartes en el mundo. Entonces vendemos millones de productos cada año, más o menos casi que se vende un bombillo Gela a nivel global, 3 bombillos Gela por cada latido del corazón, es decir, más de 180.000 millones de bombillos al año. Eh, Como les venía diciendo, Gela tiene una oferta extensa, alrededor de 14 grupos de productos en los que tenemos iluminación específica, iluminación universal para vehículos, la parte de electrónica que también ya hemos tenido algunos de los webinars, los sistemas acústicos o bocinas, limpia parabrisas, partes de electricidad como lo son los relays, los fusibles, sistemas y componentes para frenos a través de la alianza comercial que tenemos con Pagit, químicos, la parte de aceites y coolant o refrigerantes también la tenemos disponible para todos ustedes, los bombillos que son o focos que es el tema que nos tiene aquí hoy.
los motores de arranque de alternadores, bujías, bombas y bobinas, también por la parte de electricidad electrónica, y baterías y cintas y silicones, que ya algunos de ellos hemos tenido unos webinars en el pasado. Entonces, ¿por qué es importante ya entrando en materia que tengamos claro la iluminación en nuestras vidas? Al fin y al cabo somos humanos. ¿Qué pasa? La ausencia de la iluminación nos genera un poco de malestar, un poco de ansiedad en algunos casos, principalmente cuando estamos conduciendo, y debemos conducir en la noche porque nos tenemos que trasladar de nuestro hogar a nuestras oficinas o viceversa. Debemos además eh, trasladarnos pues para visitar familiares, para ir de un punto a otro, para visitar a nuestros clientes de una ciudad a otra, etcétera, etcétera. Entonces, siempre debemos estar muy bien equipados. Entonces, ¿cómo es que debemos estar bien equipados? Debemos estar descansados, debemos tener una excelente iluminación que nos ayude a disminuir la fatiga, que nos ayude a superar cualquier condición adversa como es la neblina, como es la lluvia fuerte. Y obviamente la pregunta aquí es, ¿estamos bien equipados? Entonces, ¿por qué también es importante? La luz y la velocidad tienen una relación, ya que nuestro campo visual, en la medida en que vamos conduciendo más rápido, aquí podemos ver cómo la iluminación cómo la iluminación afecta a 40 kilómetros por hora, y nuestro campo visual se va reduciendo. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos siempre nuestro campo visual, que para el caso, digamos, de 40 kilómetros por hora es de 100 grados, es decir, nuestro campo visual se va reduciendo. Normalmente tenemos una vista periférica de más de 130 grados. Entonces, empezamos a ver una afectación, y tenemos que tener todo ese campo visual siempre iluminado de la mejor forma. Entonces, qué mejor que el uso de las diferentes tecnologías y las diferentes gamas de productos que Gela tiene para ustedes. Obviamente, porque lo que sucede aquí también es que en la medida en que vamos creciendo un poco, aquí vemos cómo nuestro campo visual se va disminuyendo, cómo la profundidad del campo visual y también la amplitud del campo visual se va disminuyendo. Entonces, siempre tenemos que tener la mejor tecnología y estar muy bien equipados. Entonces, ¿por qué lámparas Gela? Como les había mencionado anteriormente, somos líder de tecnología inteligente en la distribución de la luz, con focos halógenos, tenemos tecnología xenón y tecnología 100% LED. Ya les había mencionado que somos socios de más de 40 marcas a nivel global a las que le fabricamos las diferentes tecnologías. Y en el programa, digamos, ya de focos o de bombillos, tenemos una alta tecnología, una calidad excelente, que ya les mencioné. La idea es no correr riesgos y siempre estar seguros. Una óptima calidad lumínica, un mínimo de fallos, ya que el porcentaje de fallos de la iluminación normalmente está más arraigada a otros componentes, y productos robustos para garantizar la mayor vida útil. Entonces, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de iluminación. Vamos a hablar del flujo luminoso o lumens, que es un término que hoy por hoy es bastante utilizado, ya que algunas marcas dicen tener 28.000 lumens en uno de estos focos pequeños de LED, por ejemplo. Ya vamos a ver que ese flujo luminoso lo único que nos dice es la intensidad lumínica y no nos habla de nada más. Y es que digamos que teóricamente podríamos llegar a los 28.000 lumens, pero la medición efectiva es la que realmente nos va a decir si esos lumens están apuntando correctamente a, a la superficie de trabajo, a la superficie que queremos iluminar. Entonces, el flujo luminoso lo que nos indica es una intensidad lumínica que sale en cualquier dirección. La intensidad luminosa, es decir, la candela, ya parte de que ese flujo luminoso va exactamente a un punto. Entonces, ese punto es la dirección a la que nosotros le estamos dando. Entonces, ahí es, digamos, para hablar un poquito de la intensidad luminosa o de la candela, que es solo en una dirección. Luego tenemos la iluminancia, que es cómo este flujo luminoso es
es irradiada sobre una superficie en particular. Entonces aquí ya hablamos de luxes. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación entre el flujo luminoso, como lo muestra aquí la imagen, con estas flechas que iluminan una superficie determinada, dependerá de la parte de la superficie o del área de la superficie iluminada. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos 100 lumens que están iluminando una superficie de 10 metros cuadrados, estamos hablando que tenemos 10 luxes de área de iluminación o de iluminancia. La luminancia sin la I es la candela por metro cuadrado, es decir, la capacidad del ojo de percibir ese brillo, es decir, como la impresión que tenemos ya de esa luz reflejada en nuestros ojos. Entonces, esto es importante porque nos muestra qué tanta luminancia tiene sobre la percepción que tienen nuestros ojos. Y finalmente tenemos la salida de luz, que es la unidad de lumen por vatio, que simplemente lo que nos habla es de la potencia o de la eficiencia lumínica, es decir, de la cantidad de lumens por vatio que tiene cada una de las fuentes lumínicas. Actualmente la mejor eficiencia lumínica la tiene la tecnología LED. Entonces, aquí otros conceptos básicos que son importantes en las diferentes tecnologías es hablar del voltaje. El voltaje lo que nos dice es la cantidad de electrones que son conducidas a través de un medio conductor. Ya vamos a ver un ejemplo. Luego tenemos la potencia, que es la relación de paso de toda esta energía en una unidad determinada de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento. El lumen, como les acabo de mencionar, reescribe el rendimiento lumínico de esa fuente, y la eficacia, lo que les había mencionado anteriormente, de la relación existente entre los lumens y la potencia consumida. Entonces, por ejemplo, para hablar del voltaje y los amperios convertidos en potencia, entonces es decir, lo podemos hacer similar a la relación entre la presión y el caudal de un chorro de agua, y la potencia o consumo va a ser, digamos, la resultante entre esos dos cuando ya sale ese chorro o esa potencia de agua. ¿Listo? Tenemos que hablar aquí también de temperaturas de color, ya que las diferentes fuentes lumínicas, nuestros focos, bombillos o ampolletas, tienen diferentes temperaturas. Las temperaturas que vienen hasta 1800 y ya muchísimo más para abajo, ya son temperaturas infrarrojas, y las temperaturas que van por encima de los 10 o 20.000 Kelvin ya son temperaturas ultravioletas, que ya no son perceptibles por el ojo humano. En el intermedio, de las partes que podemos ver, tenemos tecnologías, por ejemplo, como LED. Los LED rojos tienen una temperatura de color de alrededor de 1800 Kelvin. Nuestros bombillos ámbar tienen alrededor de unos 2700 Kelvin. Los focos halógenos estándar son un poquito más amarillosos. Estamos hablando que tienen alrededor de una temperatura de 3200 Kelvin. Nuestros focos halógenos de altos desempeños pueden llegar a temperaturas de color de alrededor de 4000, 4200, un poquito menos de 4200, que son los focos high power o 2.0, los más luz. Y ya tenemos tecnologías como la HID, los que tenemos alrededor de 4300 Kelvin hasta 5000 Kelvin en las dos gamas, donde vemos una temperatura de color ya un poco más blanca. Y ya, digamos, la simulación de la luz día a plena luz, que es, digamos, hacia las 12 o las 2 de la tarde, donde tenemos alrededor de 6000 Kelvin, que normalmente es la mayoría de las tecnologías LED en color blanco que vemos, como por ejemplo estos LED retrofit, tienen alrededor de 6000 a 6500 Kelvin. También los próximos focos o bombillos LED que tendremos en la serie miniatura, en el color de temperatura blanco, tendrán alrededor de 6000 Kelvin. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea la temperatura de la fuente de luz, se va a ver mucho más azulosa, como ustedes pueden ver aquí toda la transición. Esta gráfica nos puede iluminar toda la gama de la temperatura que tenemos actualmente. Adicionalmente, tenemos varias fuentes. Digamos que tenemos 3 fuentes principales, y pues ya, digamos, la tecnología LED sería la cuarta,
donde la temperatura genera una mayor intensidad luminosa. Entonces ya tenemos una mayor cantidad de lumens en las diferentes, de acuerdo a que las tecnologías han ido avanzando. Primero teníamos los primeros focos incandescentes, que eran los focos que teníamos en las tecnologías que actualmente manejan los bombillos miniatura, donde aquí se genera una radiación térmica. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un filamento de tungsteno que genera un arco voltaico y se genera un destello bastante fuerte que desafortunadamente genera también mucha temperatura. Entonces, el filamento es de tungsteno gracias a esto. Luego pasamos a los focos halógenos, donde ya este foco que estaba antes al vacío, lo que hacemos es extraerle el aire y además inyectarle un gas halógeno. Normalmente puede ser yodo. Y lo que produce aquí es que ese halógeno lo que nos ayuda es a disminuir el desgaste del filamento de tungsteno. Entonces empezamos a generar yoduros o bromuros por una reacción química que ya vamos a ver un poquito y tenemos una mayor eficiencia de vida útil. ¿Por qué? Porque se protege el filamento que es, digamos, el elemento sometido a desgaste dentro del bombillo. El tercero ya son las lámparas HID, donde tenemos una alta descarga de intensidad, por eso es su nombre, y tenemos pues el gas xenón aquí presente, que normalmente y coloquialmente se le llama bombillo de xenón o faco de xenón, y tenemos un balastro que es la parte inferior, donde se genera una descarga eléctrica muy alta, estamos hablando que puede llegar hasta los 23.000 voltios, y ese arco voltaico que se genera un destello bastante brillante. Además, la eficiencia lumínica puede ser hasta 4 veces mayor que la lámpara halógena. Entonces vamos a hablar un poquito y vamos a entrar un poquito en detalle. Ya vamos a hablar también de la tecnología LED. Entonces, esta es la salida de una bombilla normal, una bombilla como la tecnología que teníamos previa a LED en nuestras casas, donde simplemente hay una partícula de tungsteno evaporado que empieza a ennegrecer y por eso empezamos a ver como que se cubren de esta forma de la imagen de la izquierda, donde se empieza a generar todo ese desgaste del elemento de tungsteno. Entonces, ¿qué pasa? Los contrastes que se provoca es enturbiamiento y desafortunadamente la potencia lumínica se va disminuyendo y empezamos a perder luminosidad. La construcción de esto es muy sencilla, simplemente tenemos un bombillo, tenemos un filamento de tungsteno, tenemos un quintado pues que ya nos muestra qué tipo de bombilla tenemos, una base y unas patas que pueden ser parejas o disparejas y unos polos que pueden ser uno o dos dependiendo del caso. Dos polos para sobre todo los bombillos que tenemos en la parte miniatura de la parte trasera de nuestro vehículo cuando accionamos el freno. Entonces tenemos un segundo filamento que genera una mayor intensidad lumínica y genera el destello, digamos, para la iluminación del freno, ¿sí? Luego tenemos la tecnología halógena principalmente para lámparas principales, donde aquí tenemos el caso del H4, tenemos un filamento de luz alta y un filamento de luz baja, que funciona de manera similar a lo que les mencionaba de los focos de frenos, ¿sí? Entonces tenemos un filamento que alternamos, digamos, con las luces altas y bajas. Tenemos una calota que es la que genera, digamos, esa reflexión de esa luz más alta. Tenemos una composición de gas a presión, como les decía, que puede ser de yodo o bromo o de las dos. Tenemos un cristal de cuarzo con protección UV, que además genera pues una protección adicional para disminuir la radiación, un antideslumbrante en algunas construcciones como el foco H4 tenemos ese antideslumbrante, ¿para qué? Para que el conductor que viene del otro lado, si bien tiene un deslumbramiento, no sea tan intenso como antes. Adicionalmente, se genera este antideslumbrante porque algunos fabricantes no ponen este elemento en la construcción de sus faros principales. Finalmente tenemos una base y unos terminales, en este caso para el foco H4 tenemos 3 terminales, en el caso del foco H7 o el H1 tenemos apenas 2 y en las diferentes construcciones de acuerdo a la nomenclatura del foco tendremos diferentes bases y diferentes
terminales. Lo que hacemos, lo que tiene esta tecnología es que es una tecnología que se va desgastando, ¿sí? Si bien genera un desgaste, como lo veíamos en el foco miniatura, también vemos que ese desgaste es contrarrestado gracias a la reacción química que genera el gas halógeno, que es yodo-bromo. Entonces se evapora todo este tungsteno, se genera una reacción química al reaccionar con ese yodo o con ese bromo, y se genera algo que llamamos el haluro de tungsteno, que vuelve y se pega, digamos, a esta pared del filamento. Entonces empieza a generar un ciclo donde vuelve y se empieza a pegar, lo que aumenta la vida útil del filamento. ¿Qué sucede? De todas maneras, la eficiencia no es del 100% que se vuelva, digamos, a pegar a este elemento. Entonces va generándose una disminución hasta que ya el bombillo tiene un desgaste definitivo que rompe el circuito, y desafortunadamente ya no nos genera ningún tipo de iluminación. Aquí vemos también que en la base tenemos las diferentes nomenclaturas. Aquí, digamos, está el ejemplo del foco H7. En algunos países se pone el país de origen la base. En la base se pone el país de origen del foco. Tenemos además el tipo de tecnología. Aquí, en este caso, sería los bombillos más luz, que dan un 50% de intensidad versus los focos estándar. Normalmente aquí también se ve el voltaje, tenemos la potencia o los vatios, tenemos el IMARC, siempre y cuando estos cumplan con la certificación SAE o SE, dependiendo del tipo de certificación que cada uno requiera. En algunos casos tenemos el DOT, que significa que esto es aprobado por la Unión Europea o por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. En algunos viene la parte de la U acá, que dice que viene con V reducido, con protección V, el caso del foco. Entonces, no todos los bombillos vienen marcados de esta forma, algunos vienen con más o menos información, dependerá de la marca o del mercado en el que esté presente cada uno de ellos. ¿Qué factores positivos y qué factores negativos? Factores positivos es que la iluminación es muy precisa, ya que debido a la construcción que tiene este bombillo, se genera que la intensidad y la iluminancia se generen de manera correcta. Hay una alta cobertura, ya que tiene una gama de productos bastante extendida. Ustedes pueden verlo en nuestro catálogo de productos, y digamos que es barato. Su tecnología, además, como ha ido avanzando durante muchísimo tiempo, ha generado que el costo de este bombillo versus la cantidad de iluminación que genera sea económico. Adicionalmente, ¿qué factores negativos tienen? El estrés mecánico, ya que desafortunadamente genera este tipo de movimiento, genera efectos negativos sobre los componentes internos, para lo cual Gela genera tiene unos estándares de construcción bastante altos, y estos estándares ayudan a contrarrestar el factor de vibración. Altas temperaturas y calientes, ya que este es el segundo enemigo de la iluminación en general. Las altas temperaturas van a generar que se genere un desgaste mucho mayor en los elementos como el filamento. Entonces, ¿qué pasa? Como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, muchas veces la energía no se transforma en energía lumínica, sino en energía térmica. Entonces, desafortunadamente, es un factor que Gela también tiene en cuenta en la construcción. Por eso, los filamentos tienen diferentes construcciones, sobre todo en los focos que generan una mayor intensidad lumínica, como los más luz, generando un poco menor vida útil, pero garantizando una mayor iluminación. Algunos picos de tensión y excesiva tensión, debido a que en algunos casos puede generarse algunos fallos en el sistema eléctrico del vehículo, y cuanto mayor es el rendimiento lumínico, menor va a ser el tiempo de servicio, como se los acabo de comentar. Aquí vemos un poquito cómo apenas el crecimiento de 1 voltio en el sistema eléctrico del vehículo puede generar hasta la pérdida de hasta un 50% de la vida útil del bombillo. Aquí vemos el tiempo en la parte de abajo, y en la
parte vertical vemos la vida de servicio. Apenas como 1 voltio adicional o un pico de voltaje adicional en el sistema del alternador, por ejemplo, si el alternador está defectuoso, la batería está defectuosa o tenemos algún otro componente que está generando unos picos de voltaje, ¿eso qué va a generar? Va a generar que algunos de los componentes, como es el caso del foco o del bombillo, va a perder alrededor del 50% de su vida útil. Es decir, que si teníamos un bombillo que decíamos que iba a durar 500 horas, apenas nos va a durar 250 horas. Seguimos con la tecnología Xenon. La tecnología Xenon aquí cambia un poquito la construcción, ya que tenemos unas levas de fijación y unos anillos de contacto. ¿Para qué? Normalmente este tipo de bombillos van adheridos a un balastro. Tenemos unas coronas de un techo y unas monturas que también ayudan a contrarrestar un poco la vibración. El cristal de la lámpara y la cámara de descarga, aquí es donde se genera la magia lumínica. Y tenemos 2 electrodos de tungsteno. Los electrodos de tungsteno hacen pasar ese arco voltaico que puede llegar hasta los 23.000 voltios y tenemos alguna protección de atenuación para que el deslumbramiento vaya directamente a donde debe ir. Aquí es importante hacer claro que este polo de retorno es un tubo cerámico, lo que genera simplemente que se aísle ese voltaje, porque el voltaje puede llegar a matar a una persona. Y tenemos también la misma configuración del antideslumbrante, por lo que les había mencionado ya en la tecnología anterior, que es la tecnología halógena. Nosotros tenemos en este caso bombillos desde D1S y R hasta D5S. Y ya pasamos a la tecnología LED, donde tenemos un material semiconductor, una calota, donde viene un cuerpo cilíndrico que lo que nos va a ayudar es a dispersar toda esta energía lumínica, donde simplemente por acción del paso de un arco eléctrico de un ánodo y un cátodo, en esta parte del semiconductor se genera una gran cantidad de iluminación. ¿Qué sucede acá? La iluminación puede ser muchísimo más alta, pero aquí tiene una ventaja y es que si nosotros tocamos ese cuerpo cilíndrico, el cuerpo cilíndrico no va a tener una temperatura tan elevada como las tecnologías anteriores. ¿Por qué? Porque normalmente aquí el componente que se afecta es el componente de la tarjeta electrónica. Ya les voy a mostrar, si ustedes ven en la cámara, ven que nuestros focos LED tienen además un ventilador que genera una refrigeración debido a que estos componentes generan una temperatura bastante alta, es en la parte electrónica, en la parte interna del foco. Listo. Entonces, continuando con esto, es importante aquí dar algunos consejos prácticos en la parte de los faros de xenón. Como requieren una alta tensión de encendido, siempre tiene que estar correctamente desconectado cuando vayamos a hacer los cambios. Como les dije, como el voltaje es tan alto, esto puede incluso tener un efecto perjudicial sobre la vida de las personas, entonces es importante hacerlo de manera correcta. Al sustituir las bombillas, nunca tocar el bulbo de vidrio para el caso de los focos miniatura o de los focos de halógenos, ya que en nuestras huellas dactilares pueden opacar y pueden generar, nosotros tenemos una pequeña pigmentación en la piel que es como una especie de aceite. Desafortunadamente, al dejar una huella dactilar, ustedes pueden verlo, digamos, si ustedes presionan en la pantalla de su celular, cómo queda esa huella dactilar y se ve muy claramente cada uno digamos, de los surcos que tiene el dedo. Entonces es importante que ese aceite, si llegamos a tocar por alguna razón en la parte del bulbo, lo limpiemos muy bien y evitemos que estas huellas dactilares estén aquí, ya que esto puede generar, ese aceite puede generar mayor temperatura y puede ayudar a que el bombillo se ennegrezca o que se rompa el cristal por efecto de una temperatura bastante alta. Si tenemos algún bombillo de xenón en una habitación cerrada o en un taller, lograr que esté lo más aireada o lo más, pues que tengamos un flujo al menos de aire interno
¿Para qué? Para evitar un peligro, pues porque algunos de estos componentes tienen gases tóxicos como el mercurio. Nuestras lámparas son libres de mercurio, sin embargo, los otros gases pueden generar algún efecto perjudicial en las personas. En el caso de los filamentos, de los bombillos de filamento y halógenas, estos no tienen ningún tipo de material que pueda ser problemático y se pueden eliminar de manera convencional con la basura doméstica. Entonces, lo que recomendamos en Gempla es reemplazar ambos bulbos, ya que podemos garantizar así que la vida útil de ambos bombillos esté a la par en el vehículo. Vemos algunas formas según el tipo de producto, entonces vemos cómo ha sido la evolución de acuerdo a los focos. Entonces tenemos la primera versión del foco halógeno que fue el H1 y así vamos incrementando. Tenemos por aquí el H4 y HS1 que tienen dos tipos de bases, la P43T y la PX43T. Algunos también nos piden P45, dependiendo pues del tipo de fijación. Tenemos la configuración de H8 y H9, que normalmente son en lámparas principales o en lámparas auxiliares, como los neblineros o los focos antiniebla o las exploradoras, como le dicen en algunos países. Tenemos la configuración R2, que si bien no es un foco halógeno, tenemos la versión halógena con el de R2 halógeno. Aquí vemos pues la diferencia, es sobre todo en la construcción geométrica que tiene. Y tenemos ya también los tipos de bases, como el P14S, que digamos es la configuración para los focos H1, pasando por la P43T, que era la que les mencionaba, y PX43T, donde aquí la diferencia radica es en este alojamiento de la triseta, que es como le llaman normalmente este bombillo, y ese alojamiento lo que nos va a generar es, por ejemplo, algunas motos tienen este tipo de alojamiento. Si colocamos un P43T en un PX43T, va a generar una intensidad mayor en uno de los dos enemigos que ya hablamos de la iluminación, que es la vibración. Entonces no va a quedar bien alojado. Por lo tanto, es importante que instalemos el tipo de base correcto en el faro correcto. Entonces, si nos dice el fabricante que nuestro foco tiene que tener una base PX43T, instalemos una PX43T para evitar desgaste prematuro y pérdida de vida útil del mismo componente. Aquí para la parte de incandescentes o bombillos miniatura también tenemos diferentes configuraciones en forma y en bases. Si bien tenemos, por ejemplo, las bases BA9S, tenemos la variante BAX9S, donde aquí las patas ya no son parejas como están acá, digamos, distribuidas de manera horizontal, sino que tienen un pequeño ángulo. Para el caso de la BAY9S, incluso el ángulo se vuelve un poquito más agudo. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de bases. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes en el momento de la venta. También lo vemos en la parte de los focos de doble contacto o de doble filamento y en las demás bases también. Bueno, si vemos aquí un poco de cómo ha sido la evolución de la tecnología halógena, vemos cómo normalmente la intensidad que habíamos hablado y la eficiencia lumínica se ha ido transfiriendo de acuerdo conforme ha mejorado la tecnología. Entonces vemos cómo el halógeno no tiene una distancia tan pronunciada. Vemos como en la tecnología xenón la parte central, que es la parte que les mencionaba al inicio, donde nuestro ángulo visual va disminuyendo, se va iluminando mucho más, y tenemos la parte LED donde ya tenemos una iluminación un poco más uniforme y más profunda. Entonces vemos cómo hay cada vez menos espacios ennegrecidos. Aquí vemos unos espacios ennegrecidos más pronunciados, mientras que con los LED vemos que el espacio ennegrecido, sobre todo hacia las partes laterales, son un poco menores. Entonces, ¿qué tiene Gela para ustedes? Como les había mencionado anteriormente, tenemos más referencias que los demás, tenemos algunas referencias adicionales como los bombillos de más luz, los TLL, los bombillos de Dark Blue, que tienen una configuración diferente para dar una comodidad mayor al conducir. Generamos diferentes tipos de pruebas como la medición
geométrica donde verificamos que los componentes internos de cada uno de los focos estén correctamente ensamblados, donde el filamento esté correctamente ensamblado, test de vibración y de choque para evitar todos estos enemigos de la iluminación y garantizar la mayor vida útil posible. Prueba de adherencia de la pintura. Algunos de nuestros bombillos son tintados como los bombillos de color amarillo o los bombillos de color azul, porque ese tinte se genera a través de la aplicación de una pintura y se genera una prueba de adherencia de pintura también garantizando la vida útil. Aquí acabo de hablarles de la vida útil. Ya tenemos una determinación correcta de la vida útil, una medición del flujo luminoso de la cantidad de lumens y también del espectro que éste genera. Entonces, esto es importante porque en las diferentes aplicaciones que tenemos, livianos, camión, motocicleta, maquinaria y agricultura, estas últimas en 24 voltios, tenemos un rango de producto que va desde la señalización con los focos miniatura o los focos incandescentes, pasando por los focos halógenos, pasando por los focos de xenón hasta las tecnologías de LED. Entonces tenemos un rango de producto bastante amplio. En incandescentes tenemos una relación de calidad y precio de equipo original, donde ustedes pueden ver aquí algunas de nuestros productos: 6429 para focos de tablero, el 24NA para focos de señalización, 1893 para los focos o la iluminación baja, 7952 o R2 para iluminación auxiliar o neblineros, 1034 para señalización, etcétera, etcétera. Aquí para la parte halógena tenemos nuestra línea estándar que ustedes ya conocen. Tenemos también una de performance donde generamos una mayor intensidad. Desafortunadamente sacrificamos un poquito de la vida útil, pero generamos una mayor intensidad lumínica. No es que por ser 100% más luz vamos a tener una distancia de luz del doble o del triple. No, vamos a tener una mayor intensidad, lo que nos va a iluminar nuestra superficie de forma más contundente, tanto en más 50 o en high performance, que nos da hasta un 100% más de la intensidad actual. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar esto? En las diferentes cajas tenemos una colorimetría. Aquí, digamos, tenemos performance, aquí long life, que es un verde un poco más oscuro, el heavy duty en naranja y el rosa para alto bateaje. Normalmente lo que recomendamos es, si necesitamos un polvillo de alto bateaje, tengamos en cuenta que se va a sacrificar un poco la vida útil. Aquí ya en la parte de diseño tenemos Clear Blue, Dark Blue y TLL, que va a tener unas escalas de color diferente de blancos. El Extreme Yellow, que pues como su nombre lo indica, va a generar una luz amarilla. Y los Optilux, que ya son una calidad un poco mejor. Y esto ya está más enfocado pues en la gente que busca casi que simular el gas xenón, digamos en términos de iluminación o en color de la iluminación. Adicionalmente tenemos nuestros focos de xenón, como les había mencionado al inicio. Tenemos D1S en 4300 y en 5000, D2S también en 4300 y en 5000, D2R, que es una variante del foco xenón, en 4300 y en 5000, y el D3S y el D4S en 4300 Kelvin. Entonces tenemos una iluminación que está más enfocada en el color blanco que en el color más azuloso que algunas otras marcas tienen. Adicionalmente tenemos la gama de LED retrofit, como les acabo de mostrar ahorita con el ejemplo que les di del foco LED de la tarjeta electrónica, donde tenemos toda la gama disponible para motos, autos y camiones. Es multivoltaje. Los focos de moto, el HS1 y el M5 vienen por una unidad, todos los demás vienen por 2 unidades la cajita. Esto puede lograr hasta 5 veces más vida útil que un foco tradicional halógeno, y pues es nuestra gama de producto también. Adicionalmente tenemos todo un portafolio de motocicletas, pasando por los focos más convencionales como el 6235 o el M5, y tenemos también la gama de bombillos amarillos y de mayor potencia lumínica en todas las gamas de producto, como ustedes pueden ver, que las más convencionales, que son la M5, el H4 o el HS1, que tiene diferente base. Adicionalmente contamos también con toda una gama completa
de focos de moto, de focos miniatura para todas las luces auxiliares que tiene, de luces de posición, luces de dirección, luces de freno, etcétera, etcétera, las lucecitas del tablero también. Y finalmente, como les había mencionado, para el HS1 y el M5 tenemos las versiones LED. Entonces, obviamente aquí los queremos invitar a que, además de atender a esta serie de webinars, puedan también atender todas nuestras redes sociales como gela.com/Américas. Aquí encontrarán toda la información de distribuidores, de nuestro catálogo, de los diferentes catálogos específicos de producto que tenemos. En Gela Américas, en Instagram pueden ver fotos de algunos de nuestros más recientes lanzamientos, de las ferias a las que hemos atendido, al igual que en Facebook. En Facebook incluso tenemos una base bastante grande de seguidores donde ustedes también se pueden dar cuenta de todo lo que tenemos para ustedes. El catálogo online para que consulten nuestros productos si tienen interés en este y en otras gamas de productos, o si tienen de pronto algunos números de parte de equipo original o algo así que quieren ver si Gela puede ofrecerles alguna alternativa. Ahí también pueden poner esta información, y el Gela Tech World, donde pueden enterarse de toda la información más técnica que Gela tiene para ustedes. Espero les haya gustado este webinar. Si tienen dudas, háganoslo saber a través de sus representantes o de sus distribuidores, o también a través de nuestras redes sociales. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este webinar, y los invitamos a un próximo webinar. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien.